Los candelabros de Windsor brillaban como constelaciones congeladas sobre el salón de baile, su luz caía en cascadas sobre vestidos de seda y metales pulidos, y cada superficie resplandecía con la grandeza de una corte que confundía el espectáculo con la estabilidad. El aire estaba denso de perfume y de expectación hasta que se quebró en silencio. En el centro del piso de mármol se encontraba la princesa Isabella de Kent. 21 años de gracia y promesa, con las manos enguantadas temblando, aunque la barbilla se mantenía alta. Ante ella, la voz de la reina, fría y deliberada, cortó el silencio. El compromiso con el príncipe de Reinfeldt queda disuelto. Las mareas políticas exigen sacrificio, y el sacrificio comienza en casa. Ni una palabra de escándalo, ni un susurro de traición, solo la aniquilación silenciosa de un futuro a su alrededor. Los abanicos aletearon como pájaros asustados, y los cortesanos intercambiaron miradas que pretendían piedad pero reían de alivio. Isabella no se inclinó. La compostura que le habían inculcado desde la infancia era armadura suficiente. Sin embargo, debajo de la calma, algo dentro de ella se marchitó. La habían criado para servir a la monarquía, para encarnar la dignidad de Inglaterra. Y, sin embargo, con un solo decreto público, la redujeron a un rumor. La princesa que no pudo conservar a un príncipe. Su prometido, ya ausente con un pretexto diplomático, no había escrito ninguna despedida. Ella se quedó sola, un retrato de contención, mientras las risas se reanudaban en ondas cautelosas. La orquesta reanudó su vals como si la humillación no fuera más que otra melodía. Cuando por fin se retiró, sus zapatillas susurrando contra el mármol, se detuvo ante su reflejo en un espejo dorado. Impecable, hermosa, intacta. Solo sus ojos la delataban, brillantes como hielo que se derrite. Esa noche, los corredores del palacio parecieron más largos que nunca. Su doncella le susurró condolencias. Su madre le envió una breve nota instándola a la dignidad, no a la desesperación. Sin embargo, Isabella comprendió que la dignidad era la única posesión que su posición le exigía gastar con más generosidad. En una semana ya no estaba en Windsor. Un carruaje real, con el escudo discretamente cubierto por la nieve, la llevó hacia el norte a través de una Inglaterra envuelta en blanco. El viaje a Yorkshire fue largo y despiadadamente silencioso. A través de la ventana cubierta de escarcha, Isabella contemplaba cómo los pueblos se deslizaban, casas de piedra, agujas de iglesias distantes, campos envueltos en niebla. Cada milla la alejaba del artificio pulido de la corte y la sumía más en el frío honesto del invierno. Por primera vez en su vida, ningún cortesano la esperaba a su llegada. Ninguna trompeta anunciaba su nombre. Solo el sonido de los cascos amortiguados por la nieve marcaba el ritmo de sus pensamientos. Recordó las palabras de despedida de la reina: con el tiempo, querida niña, la nación olvida. ¿Pero en qué se convierte uno cuando es olvidado por la nación misma? Al anochecer, el carruaje llegó a Cantwell Hall, la finca ancestral de su familia. Su fachada de piedra se alzaba bajo un manto de nieve, las ventanas brillaban débilmente con la luz del fuego. Los sirvientes la recibieron con una calidez cautelosa, sin saber si debían inclinarse ante una princesa o consolar a una hija. Dentro, el aroma a pino y a humo de chimenea se mezclaba con el leve frío del abandono. La finca, al igual que su dueña, no había visto celebraciones en mucho tiempo. Su madre, la duquesa viuda, la recibió con un abrazo cuidadoso. Ni frío ni cálido, simplemente inevitable. No es ruina, Isabella, dijo, mientras las perlas tintineaban suavemente al moverse. Solo es un retiro. Toda mujer de posición debe aprender a soportar ambas cosas. Esa noche, Isabella recorrió los corredores de su infancia, rozando con las yemas de los dedos los retratos de ancestros que habían vivido y muerto por el deber. El silencio pesaba sobre ella, más pesado que cualquier corona. En el salón se detuvo ante el gran piano donde su padre solía tocar. Él había muerto años atrás, dejando deudas y el afecto de una nación que admiraba su encanto más que su gobierno. Isabella recordaba sentarse a su lado, con las manitas aprendiendo melodía y decoro a partes iguales. Nunca dejes que te vean el miedo, pequeña, le había dicho.
Lo tomarán por debilidad. A la luz trémula del fuego, casi sonrió. Y sin embargo, padre, susurró, ahora no ven otra cosa. A la mañana siguiente llegó una carta. El sello era un blasón desconocido, estampado en cera oscura. La expresión de su madre cambió al leer el nombre del remitente. Es del duque de Asborne, dijo casi pensativa. Fue aliado de tu padre antes de retirarse de la corte. Ahora es viudo, según tengo entendido. Nos invita a su reunión de Navidad. Le pasó el sobre a Isabella. El pergamino era grueso, la letra, firme y sin adornos. La invitación era cortés, pero llevaba un tono de sinceridad poco común en la correspondencia noble, un reconocimiento, quizá, de una pérdida compartida. Isabella la leyó 2 veces. El duque de Asborne. Recordaba el nombre de forma vaga de su infancia, una figura distante a la que su padre había descrito como demasiado honesto para la política, demasiado orgulloso para la adulación. La invitación no ofrecía nada más que cortesía. Sin embargo, en los ojos de su madre brillaba el cálculo. Debes asistir, dijo la duquesa. La ausencia genera más susurros que la desgracia misma. No puedes desaparecer de la sociedad. Debe ver que resistes. Isabella dudó. La idea de volver a situarse entre miradas atentas, de oír risas templadas de piedad, la enfriaba más que la nieve del exterior. ¿Y si no me desean?, preguntó en voz baja. Su madre ajustó el chal. Una es irrelevante, hija mía. La visibilidad es supervivencia. Esa noche, Isabella se sentó ante la ventana mientras la nieve se profundizaba. El mundo exterior brillaba plateado bajo una luna pálida. La invitación yacía sobre el escritorio, el sello de cera captaba la luz tenue. Más allá del cristal, la escarcha trazaba patrones frágiles, delicados pero inflexibles. Tocó el cristal, su aliento empañó la superficie, y murmuró a su reflejo, me quitaron la corona. No me quitarán la gracia. Afuera, el viento cambió, esparciendo copos de nieve como promesas susurradas por los campos de Kent. En la quietud, el eco más tenue de ruedas de carruaje en caminos lejanos le recordó que el mundo, por cruel que fuera, seguía moviéndose. Y quizá, en algún lugar de ese movimiento, su destino aún no había dado la vuelta. Ashbourne Hall se alzaba sobre las colinas de Yorkshire como una fortaleza tallada del invierno mismo. Sus grandes ventanas brillaban contra el horizonte pálido. Las chimeneas exhalaban suaves cintas de humo al aire helado. Mientras el carruaje de Isabella se acercaba por un sendero bordeado de robles desnudos y nieve reluciente, sintió una inquietud que no era ni temor ni esperanza, sino una curiosa mezcla de ambas. El recuerdo del salón de baile de Windsor aún la perseguía. Sin embargo, la quietud de aquel paisaje norteño ofrecía una extraña honestidad. Aquí no había público. Solo escarcha, silencio y la débil promesa de renovación. Dentro, la mansión latía de vida. Invitados de elegancia discreta llenaban los corredores. Las risas flotaban entre el resplandor de las velas y el aroma de guirnaldas de siempreverde. La reunión navideña de Asborne había traído una mezcla de nobleza y militares, viudas envueltas en Marta Sebellina y eruditos que hablaban en voz baja de política junto al hogar. Isabella, entrando del brazo de su madre, sintió como la curiosidad se extendía por la multitud. Las cabezas se volvieron, las sonrisas se helaron y los susurros emprendieron su vuelo inevitable. La princesa caída, la que perdió la corona antes del velo de novia. Ella inclinó la cabeza en saludo, cada gesto era un acto silencioso de desafío. Entonces apareció el duque. Era más alto de lo que recordaba de la corte. Su presencia no se imponía por la grandeza, sino por una autoridad serena que silenciaba la conversación. Su indumentaria oscura no llevaba ninguno de los bordados opulentos que preferían los cortesanos, y sin embargo había algo inexpugnable en la precisión de su porte. El alfiler de plata en la corbata captaba la luz del fuego, un copo de nieve tallado delicadamente en marfil. Sus ojos, grises como la niebla de la mañana, llevaban el peso de una soledad no dicha. Cuando llegó hasta ella, su reverencia fue perfectamente medida, ni condescendiente ni distante. Su Alteza,
murmuró ella. Princesa. Respondió él en voz baja, con tono firme y cálido en los bordes. Asborne se honra. El honor es mío, dijo ella, aunque su tono era cuidadoso y las palabras, pulidas como cristal. Por un instante, el silencio se asentó entre ellos, breve pero palpable. Luego, como para disiparlo, él señaló la reunión. La sociedad tiene un apetito notable por la redención, siempre que venga empaquetada con gracia. Confío en que la encontrarán muy nutritiva. El comentario la sorprendió. No era cruel, pero sí dolorosamente preciso. Ella sostuvo su mirada, la compostura se quebró en una leve sonrisa. Entonces procuraré no defraudar su hambre. Él inclinó ligeramente la cabeza. Dudo que alguna vez pudiera hacerlo. Esa noche se desarrolló al ritmo lento de la festividad cortés. La música flotaba por el gran salón, los violines tejían calidez en el frío. Isabella se movía entre los invitados con una serenidad que ocultaba su vigilancia, respondiendo preguntas con ingenio discreto, aceptando las miradas con porte regio. Sin embargo, de vez en cuando sus ojos encontraban al duque al otro lado de la sala, observando, sin intrusión, con expresión ilegible. Cuando la conversación le fallaba, se sorprendía preguntándose qué pensaría un hombre así del exilio, de la dignidad despojada y redefinida. Más tarde, cuando la hora se hizo avanzada, el duque se acercó de nuevo, encontrándola junto a la ventana que daba a los jardines. La nieve caía espesa más allá del cristal, difuminando las estatuas en siluetas fantasmales. Prefiere la soledad a la compañía, dijo, no como acusación, sino como comprensión. Prefiero la honestidad, respondió ella. Y la soledad no miente. Él sonrió levemente. Tampoco adula. Esa es su mayor virtud, y su crueldad. Su conversación divagó entre pequeñas verdades y silencios que se sentían casi íntimos. Cuando ella comentó el alfiler de copo de nieve, él lo tocó brevemente. De mi difunta esposa, dijo. Creía que eran prueba de que la belleza podía sobrevivir en el terreno más frío. La mirada de Isabella se suavizó. Entonces era sabia. Are dutiful, corrigió él. La sabiduría era más rara entre nosotros dos. Fue entonces, mientras las risas resonaban lejanas desde otra habitación, cuando él se volvió hacia ella con una candidez súbita que le cortó la respiración. Usted es material de esposa, princesa, no para una corona, sino para un corazón. El mundo pareció detenerse un instante fugaz. El único sonido era el viento amortiguado más allá del cristal. Sus palabras, dichas sin adorno ni vacilación, no llevaban ni coquetería ni piedad. Eran verdad, cruda, sin pulir, peligrosa. Le ruego me disculpe. Logró decir ella, aunque el pulso traicionaba su calma. Él apartó la mirada, casi arrepentido. Perdone mi franqueza. No pretendía ninguna impropiedad. Al contrario, dijo ella en voz baja. Creo que la impropiedad es el primer lenguaje honesto que he oído en toda la noche. Él rió suavemente, un sonido lo bastante raro como para sentirse secreto. Luego, inclinándose ligeramente, la dejó junto a la ventana, dejando el eco de sus palabras residual como calidez en el aire frío. A la mañana siguiente llegó una luz de sol frágil como cristal y el comienzo de los rumores. Para el desayuno, las damas ya habían empezado sus discretas disecciones, como el duque le había hablado 2 veces, como había caminado a su lado por el corredor después de la cena, como la propiedad temblaba allí donde empezaba la simpatía. El chisme viajó rápido, alcanzando incluso a quienes le sonreían con leve afecto. Isabella lo soportó con compostura, aunque el conocimiento dolía. Había soportado juicios antes, pero esto se sentía más peligroso, porque involucraba esperanza. Esa tarde, el duque organizó un paseo en trineo por el lago congelado, una diversión habitual. Cuando le tocó el turno, él le ofreció la mano para subir al carruaje. No necesita soportar este frío por cortesía, dijo en voz baja. Estoy acostumbrada a compañías más frías, respondió ella. Su sonrisa de respuesta fue breve, pero genuina. Mientras avanzaban, el trineo se deslizaba sobre el hielo iluminado por la luna,
Las campanillas tintineaban con ritmo medido. Él habló poco, pero su silencio se sentía compañero, como si compartieran un entendimiento que no necesitaba palabras. Al final del paseo, le entregó un pequeño amuleto tallado, marfil en forma de un solo copo de nieve. Un recuerdo, dijo, para los días fríos que aún vendrán. ¿Es consuelo o advertencia?, preguntó ella. Lo que más necesite. El rumor maduró de la noche a la mañana. Para la víspera de Navidad, los susurros afirmaban que la princesa buscaba refugio en el afecto del duque, que su exilio se había convertido en ambición. Incluso los sirvientes hablaban con cuidado en su presencia. Cuando Isabella oyó a dos damas murmurar que, los viudos se consuelan fácilmente, especialmente con la realeza caída, sintió que su resolución se endurecía. No se convertiría en un cuento contado entre sorbos de vino. Mientras las campanas daban la medianoche, empezó a empacar sus cosas, su decisión era clara. Sin embargo, antes de poder llamar a su carruaje, el duque apareció en su puerta, con nieve aún pegada al abrigo. Su expresión era grave. «Piensa marcharse», dijo, no como pregunta, sino como hecho. Ella sostuvo su mirada. «Parece que llevo el invierno a donde quiera que voy. Quizás sea mejor que siga adelante». Él se acercó, la luz del fuego parpadeaba entre ellos. «O quizá, princesa, el invierno simplemente ha encontrado a su igual». Las palabras quedaron suspendidas en el aire quieto, a la vez desafío e invitación. Ella no dijo nada, pero sus manos se detuvieron sobre el pestillo. Afuera, el viento aullaba por los campos congelados, llevando consigo el primer indicio de una tormenta. La tormenta llegó sin piedad. Al amanecer, Ashbourne Hall estaba sepultado en silencio y nieve. Las chimeneas ahogadas por el viento, las ventanas veladas de escarcha. Los caminos desaparecieron bajo los montones blancos, y los carruajes, incluido el de Isabella, quedaron inutilizados. Ella se quedó junto a la ventana, contemplando cómo la tormenta borraba el paisaje, como si el mundo mismo hubiera decidido aprisionarla entre las paredes del duque. Su baúl permanecía empacado junto a la puerta. Símbolo de una huida denegada. Por un momento sintió una mezcla inesperada de alivio y temor. El destino, al parecer, había elegido el retraso, y con él, la confrontación. El salón estaba sosegado. Los invitados se aglomeraban cerca de los fuegos, sus conversaciones se apagaban, sus sonrisas se atenuaban por la persistencia de la tormenta. Los sirvientes se movían con rapidez por los corredores, cargados de leña y mantas. Isabella, inquieta, recorrió las galerías, trazando los marcos dorados de los retratos ancestrales. El linaje del duque la observaba desde las paredes, rostros severos, resueltos, dignos. Y, sin embargo, aún rodeada de ojos extraños, sintió una curiosa ausencia de juicio. La quietud era compañera, de la clase que no pide disculpas. Lo encontró en la biblioteca. La vasta cámara brillaba con lámparas, los estantes se alzaban hacia techos en sombra, una catedral construida para el pensamiento. Él estaba junto al hogar, un volumen abierto en la mano, pero sin leer. El abrigo le colgaba suelto de los hombros, el cabello tenía plateados en las sienes, y en el reflejo del fuego sus rasgos parecían menos severos, más humanos. Cuando levantó la vista y la vio, su expresión cambió, no de sorpresa, sino de algo más suave, como si la hubiera estado esperando. «La tormenta prohíbe la huida», dijo. Quizás sea la forma de la naturaleza de insistir en que terminemos las conversaciones que intentamos evitar. Ella logró una leve sonrisa. Usted le atribuye demasiada intención al clima, su gracia. Solo porque he aprendido que es la única fuerza en Inglaterra que aún está más allá de la política. Sus palabras tenían facilidad. Sin embargo, debajo de ellas persistía la tensión, una corriente silenciosa que ninguno quería nombrar. Ella se acercó al hogar, atrayendo el calor a los dedos helados. La luz del fuego danzaba a lo largo de su manga, y por primera vez él notó lo delgada que parecía bajo la finura, como las últimas semanas le habían despojado no solo del título, sino de la paz. Su madre debe estar ansiosa, dijo al cabo. Temerá que este retraso añada al chisme. Teme más el silencio que el rumor, respondió Isabella.
Al menos el rumor implica que aún se vale la pena hablar de uno. Él la miró de cerca. Habla como quien está acostumbrada a la crueldad. Hablo como quien está acostumbrada a la observación, corrigió ella suavemente. La crueldad requiere malicia. La sociedad rara vez piensa lo suficiente para ser cruel. Simplemente observa y registra. Su franqueza lo golpeó. La mayoría de las mujeres de la corte habrían buscado piedad o habrían enmascarado el orgullo con desafío. Ella hablaba como si estuviera despegando una verdad demasiado tiempo enterrada. Él dejó a un lado el libro. Usted ya no pertenece a ese mundo, princesa. Lo ve con demasiada claridad. Ella se volvió hacia él, los ojos luminosos a la luz del fuego. Y, sin embargo, la claridad no ofrece refugio. Ver los barrotes de una jaula no la abre. Por un momento ninguno habló. La tormenta zarandeaba las ventanas. Afuera, el viento gemía por los aleros. Entonces él dijo, casi para sí, mi esposa solía temer las tormentas. Decía que la hacían sentirse pequeña frente a la creación. Isabella dudó. La amaba mucho. Él miró al fuego. De la forma que el deber permite. Era amable, paciente, indigna de la soledad. Y, sin embargo, sospecho que sabía que nuestro afecto estaba moldeado por la expectativa, no por la elección. Cuando murió, lloré su ausencia y la honestidad que nunca le di. La voz de ella se suavizó. Quizá la honestidad solo llega después de la pérdida. Él la miró entonces, realmente la miró. ¿Y usted qué ha perdido, Isabella? El permiso, dijo en voz baja. De ser amada sin propósito. El fuego crepitó entre ellos, las brasas susurraban en la pausa que siguió. Él tomó el atizador, removiendo las llamas, sus movimientos eran deliberados, contenidos. Si fuera un hombre más sabio, murmuró, la dejaría ir antes de que este momento me deshaga. Ella sintió que se le cortaba la respiración. Y, sin embargo, no se mueve. Él levantó los ojos hacia los de ella, y algo desprotegido parpadeó allí. Un dolor y un asombro, la chispa peligrosa del reconocimiento. La distancia entre ellos pareció derrumbarse en silencio. Su mano enguantada se contrajo contra la repisa, luego se abrió, incierta. Por un latido, el tiempo vaciló. Un golpe destrozó la quietud. Un sirviente entró, inclinándose bajo, con expresión turbada. Un mensaje de Windsor, su gracia. Llegó por mensajero antes de que se cerraran los caminos. El duque aceptó la carta, la mandíbula se le tensó al leer. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Isabella, luego se apartaron. Parece que la reina ha vuelto a interesarse por su bienestar, dijo con tono uniforme. El estómago de ella se heló. ¿Interés? Él le entregó el pergamino. El sello era inconfundible. Ella lo rompió con dedos cuidadosos, leyendo la escritura precisa y despiadada. La reina le ordenaba el regreso inmediato a Windsor una vez que la tormenta amainara, citando la impropiedad de la asociación continua con el duque de Asborne. Las palabras dolían, no por la acusación, sino por su familiaridad, un rechazo antiguo, recién pulido. Así que, dijo, doblando la carta con precisión silenciosa, el trono aún encuentra utilidad en mi desgracia. La expresión del duque se oscureció. Esto es injusto. Es consistente, respondió ella, sosteniendo su mirada. La consistencia es la virtud favorita de la monarquía. Él se acercó, la ira en su voz estaba templada por la contención. Si hablan en su contra por mi causa, responderé. Entonces confirmaría su sospecha, dijo ella, con tono sereno pero con las manos temblando. La desafío de un duque es rebelión. La de una princesa es locura. Nos destruirán a ambos, no por amor, sino por desafiar su indiferencia. Él se detuvo frente a ella, el fuego proyectaba luz a través del espacio que los separaba. ¿Y qué quiere que haga? Nada, dijo ella, forzando las palabras más allá del dolor en la garganta. Aún hay dignidad en el silencio. Él exhaló despacio. Los ojos sombreados de algo parecido a la desesperación. Entonces ambos somos prisioneros, uno del deber,
el otro del orgullo. Ella se volvió hacia la ventana, donde la nieve aún golpeaba el cristal. Quizá, susurró, pero al menos esta prisión era honesta. Cuando volvió a mirarlo, él había retrocedido, la compostura restaurada, aunque los ojos delataban la fractura. Cuando se despejen los caminos, dijo con voz baja, la llevaré a casa a salvo. Ella sintió, aunque el pensamiento se sentía como una pérdida. Cuando él salió de la habitación, la puerta se cerró suavemente a su espalda, sellando el silencio como una herida. La tormenta rugió durante toda la noche. En algún lugar más allá de los jardines congelados, el viento llevaba el débil tañido de campanas distantes, solemne, lúgubre e interminable. El baile de Año Nuevo llegó como una promesa frágil, brillando en el pálido amanecer del final del invierno. El primo de la reina no había escatimado gastos. Los candelabros de cristal brillaban sobre pisos de parquet pulido, sus prismas esparcían luz sobre paredes revestidas de espejos dorados. Las cuerdas de la orquesta cantaban por el gran salón, un hilo delicado que tejía las miríadas de conversaciones en un solo tapiz de sonido. Isabella entró con dignidad callada, su vestido era una cascada de plata y blanco, la tela captando la luz de las velas como si estuviera hilada de escarcha misma. Se movía con gracia medida, consciente de cada susurro que la seguía como compañeros sombríos, de cada mirada que pesaba su valor contra la expectativa. El duque de Asborne esperaba cerca de la gran escalera, su postura era impecable, pero la tensión se aferraba a él como el dobladillo de una capa. Su mirada la encontró al instante, sin vacilar. En esa mirada intercambiaron una historia condensada en momentos. Las confidencias atrapadas por la nieve, las risas calladas, las confesiones a la luz del fuego, y una verdad que ninguno podía negar. El rumor los había precedido. Los susurros de impropiedad, de apego escandaloso entre un noble viudo y una princesa caída, habían barrido Windsor como un incendio. Pero aquí, en el resplandor de la madera pulida y el cristal, ni el escrutinio de los cortesanos ni la desaprobación de la reina podían ocultar lo que había crecido en silencio. Nutrido por la comprensión, la paciencia y el frágil valor de dos corazones. La noche avanzó con toda la belleza mecánica del ritual cortesano. Las damas hacían reverencias, los caballeros se inclinaban, y la música dictaba pasos de propiedad que se sentían a la vez reconfortantes y sofocantes. Isabella respondía a cada pregunta con cuidadosa compostura. Sin embargo, sus pensamientos permanecían anclados al duque. Él se acercó durante el primer baile, inclinándose antes de extenderle la mano. Un gesto a la vez formal e íntimo. Ella puso los dedos enguantados en los de él, y el mundo se estrechó a esa única conexión, un vínculo de certeza en medio de la especulación. Su gracia, susurró ella, con voz firme aunque el corazón le latía con fuerza, arriesga mucho al estar aquí, en el centro de todas sus miradas. No arriesgo nada más que sus opiniones, dijo él, con tono bajo e íntimo. Pero arriesgo todo al esperar en silencio. Usted merece honestidad, y se la daré sin importar las consecuencias. La luz del fuego brillaba en los espejos mientras se movían por el salón, un mundo privado que se desplegaba en medio del espectáculo público. Cada paso parecía acercarlos a una verdad que había permanecido sin decir durante semanas, la profundidad del sentimiento que ninguno podía contener, la frágil esperanza que se atrevía a florecer en la sombra del invierno. Cuando la orquesta se detuvo un momento para respirar, él la condujo hacia el centro del salón de baile. Todas las miradas se volvieron, curiosidad, escándalo, expectativa, pero la atención del duque estaba fija solo en ella. Se arrodilló ante ella, tan ceremonioso como temerario, y habló con la claridad de quien había medido cada palabra contra una vida de contención. Princesa Isabella de Kent, dijo, con voz que atravesó el silencio. No le ofrezco corona, ni título más allá del que su corazón desee. Le pido su mano, su confianza y la libertad de amarla plena y sin pretensiones. ¿Será mi esposa? Una inhalación colectiva onduló por la asamblea. La expresión de la reina, rígida al principio, se suavizó imperceptiblemente, e Isabella sintió que el peso de la expectativa cambiaba. Ya no la presionaba como juicio, sino como testigo. Vio en los ojos del duque una sinceridad firme, una devoción forjada no por el deber,
sino por la elección, y eso llamó a una parte de su corazón mucho tiempo negada. Sí, dijo, con voz de susurro que sonó como un voto. Sí, lo seré. La sala exhaló al unísono. Los suspiros de asombro se convirtieron en murmullos de admiración. La orquesta reanudó, más suave ahora, como si honrara una unión que trascendía el decoro. Las manos aplaudieron, algunas con timidez, otras con genuino deleite. Por primera vez en semanas, Isabella sintió el calor de ser vista no como peón de la política, sino como mujer capaz de elegir el amor y reclamarlo con dignidad. El duque se levantó, elevando su mano a los labios, y la tensión que había persistido entre ellos se disolvió en la música tenue y el destello del cristal. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, más ligera ahora, girando en espirales lentas frente a los altos ventanales arqueados. Reflejaba el milagro callado que se desplegaba en el interior. Un invierno que había comenzado con el exilio, la vergüenza y la expectativa se había suavizado en la posibilidad de la felicidad y la renovación. Más tarde, cuando el baile menguaba y los invitados partían bajo carruajes amortiguados y luz de faroles, Isabella y el duque caminaron juntos por los jardines. La nieve cubría los senderos, amortiguando el sonido y suavizando el mundo. Él se detuvo a su lado, tomando su mano enguantada entre las suyas. Usted ha soportado mucho, dijo con voz baja. Y, sin embargo, se mantiene con un valor que supera todo juicio. Y usted, respondió ella, me ha enseñado que la lealtad del corazón importa más que la corona, más que los susurros, más que el miedo. Caminaron en silencio, los copos de nieve se enredaban en el cabello y en los hombros, cada paso los alejaba de las ataduras del deber y los llevaba hacia un futuro compartido. Cuando llegaron a la reja, los primeros indicios de primavera brillaban en el horizonte, frágiles y prometedores. Al final del invierno, Isabella de Kent ya no era una princesa definida por la pérdida. Era la duquesa de Asborne, una mujer que había elegido el amor y había sido elegida a cambio, cuyo corazón había sobrevivido a la escarcha más dura y ahora florecía. Inglaterra hablaría de su historia durante años, no como un relato de desgracia, sino como una leyenda de valor callado, devoción firme y un invierno que se dio ante el calor de la pasión. La nieve que una vez pareció fría e inflexible yacía ahora como testimonio, incluso en la estación más dura, el amor puede echar raíces y florecer.